Escándalo político mayúsculo que el gobierno español intenta torear como puede. Estoy hablando de Pegasus y del espionaje a por lo menos 63 políticos, abogados, la mayoría catalanes. Hay dos nombres vascos, el del coordinador general de Euskal Herria Bildu, Arnaldo Otegi, y el del diputado Jon Iñarritu, diputado de Euskal Herria Bildu también, muy relacionados con lo que pasó a raíz del procés. Vale, el gobierno dice que ellos que no saben nada, pero la mentira tiene las patas muy cortas, ¿eh? Fíjense lo que publica hoy mismo El País, porque el gobierno, claro que compró Pegasus, dice, lo compró, dice, para espiar en el extranjero. Bueno, yo insisto en un dato, está comprobado que el espionaje ha existido, y yo no me creo que Nueva Zelanda o Guinea-Bissau tenga interés en espiar a independentistas catalanes. Luego, por lo tanto, haría bien el gobierno español en tratar de explicar algo, porque, cuidado, se le puede enredar y mucho la situación de la gobernabilidad. Fíjense, Barcelona, Cristina Vargas. A ver, empezamos por la ofensiva internacional que ya han anunciado algunos de los afectados. Sí, Xavier, la anunciaron ayer en la rueda de prensa conjunta que no tan unitaria que llevaron a cabo en el Parlamento Europeo, una acción en la que pretenden llevar el Catalan Gate delante del Parlamento Europeo, también ante la ONU. Además, se anunciaron también querellas a título individual y colectivo, y no solo en España, sino también, según el abogado Gonzalo Boye, se podrían llevar a cabo en los diferentes países de la Unión Europea donde los afectados han visto perjudicados y vulnerados sus derechos fundamentales. Cristina, uno de los afectados, Artur Mas, recordemos, están 4 presidentes del Govern de Cataluña, empezando por Artur Mas. ¿Qué decía hoy? Sí, Xavier, pues ha sido el presidente quien ha querido sumarse a esta acción legal conjunta que tiene prevista hacer el independentismo contra este ciberespionaje. Dice que prefiere hacer y se sumará a toda acción legal que se haga de forma colectiva, y también ha asegurado que en este caso, como el mayor sentir de los independentistas por parte del Estado español, se pueden esperar cualquier cosa. Eso sí, no quiere decir que las acciones que se van conociendo no les dejen de indignar y de cabrear. Si la pregunta fos si em sorprèn, la resposta seria que no. Estic, diguem-ne, indignat, doncs la resposta seria efectivament sí. Estic indignat perquè, novament, i no és el primer cop, estem davant d'una lesió fonamental de drets fonamentals. Miri, jo personalment no vull actuar pel meu compte. El que ha de fer tothom, que és sumar-me a l'estratègia que decideixi la majoria. Son 63, los espiados. Ha tardado el gobierno español muchísimo en dar a una no explicación. Lo digo porque esto se publica. Ya venía avanzando en una especie de voladura controlada por parte del País el domingo. El martes The New Yorker y CityLab lo publican íntegro ese informe. Aparecen nuevos nombres, nuevas fechas, de cuándo a cuándo se espió. Y el gobierno español no decía ni mu. Hasta que ayer llega la rueda de prensa de la portavoz del gobierno y entonces le preguntan. Y ahí lo que hace la portavoz del gobierno es quitarse del medio. El gobierno no tiene nada que ocultar. Este es un país democrático y de derecho. Aquí no se espía, no se interviene en conversaciones, no se interviene en informaciones, sino es al amparo de la ley, del derecho. El Gobierno puede garantizar que el CNI no ha utilizado el programa Pegasus. Hay asuntos que, porque tratan de la seguridad nacional, es decir, de la seguridad de todos nosotros, de todas nosotras, de la seguridad del país, están protegidos por ley y son materias clasificadas, son asuntos secretos sobre los cuales no puedo darles cuenta porque me lo prohíbe la ley. Bueno, yo creo que dio a entender que efectivamente el CNI tenía Pegasus. Esto es evidente, ya digo que lo publica también hoy El País. Luego, por lo tanto, atendamos a lo que dice un exdirector general del CNI. Importante las fechas, porque él fue entre 2009 y 2019, precisamente en esas fechas señaladas, aunque luego se prolongó hasta al menos diciembre de 2020 este espionaje. Leire Torre, exdirector del CNI, ¿qué cuenta? Clave esas fechas, Xavier, porque estaría bajo su mandato supuestamente el uso de Pegasus, pero dice el que fuera director del Centro Nacional de Inteligencia que no puede hablar de esas cuestiones porque estaría conculcando la ley. Ni confirma ni desmiente que hubiera espionaje a los líderes independentistas catalanes. Dice y reitera que hay una ley clara en la cual se expresa que el CNI no puede hablar ni de sus medios ni de sus
procedimientos ni de sus relaciones con terceros. ¿De verdad que usted imagina a un director de un centro de inteligencia hablando de estas cosas a una televisión? No voy a hablar de este tema porque no puedo ni debo, por los dos motivos. Asesor de Iberdrola, del presidente de Iberdrola. Bueno, la puerta giratoria en este caso vamos, es casi de chiste. Javier Aroca, hola, ¿qué tal? Bienvenido, Javier. A ver, le he escuchado decir a la ministra portavoz, dice, en este país no se espía. No, en este país se espía. Lo que sí sabemos es que han sido espiados y eso no tiene ninguna duda. O sea, las pruebas que aporta Citizen Lab y New Yorker son incuestionables. Luego sí se espía. La cuestión es quién espía, ¿no, Javier? Bueno, también desde el gobierno se dijo en un día que la democracia española era completa y se enfadaron mucho por aquellos que al menos dudábamos, ¿no? Después resulta que ha habido una lista y no estamos en una democracia completa o plena, sino estamos en una democracia, según esta fuente, me refiero a The Economist, es una democracia defectuosa. Vamos a ver, aquí el tema, en mi opinión, es que parece todo indicar que estamos ante un caso de Estado profundo, y el Estado profundo significa Estado sin control democrático. Y eso es muy grave porque si nos dicen dentro del gobierno que hay una parte del poder que está sin control, que no se puede someter a ningún equilibrio, a ninguna investigación, es que esta democracia está empezando a cojear de manera severa, ¿no? Yo, por no decir mis propias palabras, las palabras de Norberto Bobbio siempre ha sostenido que la democracia es claridad y lo contrario de la claridad es oscuridad y secreto, y no hay democracia con oscuridad y secreto. Esto me parece a mí que es gravísimo. Además, fíjate otra cosa, Xavier, que lo ha dejado entrever también la ministra. Es verdad que en España puede haber escuchas telefónicas, claro, en todo sistema democrático se pide una autorización al juez y hay indicios de delito y se hace. Pero cuando no se hace, quizás es porque no hay indicios de delito, sino porque lo que se están espiando son ideas, ideologías, personas o maneras distintas de pensar. Y eso sí que es extremadamente grave, porque eso es una ofensa muy grave a la democracia. Pasa otra cosa, Javier, que claro, esto crea una sensación de inseguridad absoluta sobre todos los que no controlan ese mecanismo. Es decir, y yo me imaginaba, no tiene por qué saberlo todo el gobierno. ¿Por qué no podemos, visto lo que están diciendo, pensar que el CNI está investigando también, aparte del propio gobierno? ¿Por qué no es Unidas Podemos, por ejemplo, investigado por el CNI? ¿Por qué? No, si ese es el problema. El problema, evidentemente, hay cosas que pueden ser reservadas, pero incluso en la reserva hay vericuetos para que el sistema democrático tenga conocimiento y control de lo que se está haciendo. Bien cierto, a lo mejor por interés del Estado, perfecto, vale, pero tiene que haber control. Porque claro, yo me niego a aceptar que esto sea un problema solamente de 63 o 65 o 67 catalanes y algunos pocos vascos. No, esto es un problema que me afecta a mí también, porque quien espía de esa manera, en mi opinión, ilegal, a estos ciudadanos españoles, catalanes y vascos pueden hacerlo también conmigo o contigo. Y eso significa que la democracia está en peligro, porque es verdad que siempre hablamos y se nos llena la boca de la libertad de expresión, pero la libertad de opinión, la libertad de pensamiento, la libertad simplemente de tener una intimidad es absolutamente fundamental. Nadie puede intervenir en las comunicaciones de otros sin un mandato judicial. Eso es atacar gravísimamente los pilares y fundamentos de la democracia. Por tanto, yo me siento indefenso. Me siento indefenso además porque junto a la gravedad de lo que ha ocurrido, hay otra gravedad, Xavier. La gravedad es que el gobierno se encoja de hombros y diga, esto no va conmigo. No, mire usted, yo quiero que el gobierno de España dé una explicación y que incluso dé una explicación reservada, o sea, pero la tiene que dar. Es decir, la sociedad española y sobre todo todos aquellos que nos observan, fijaros que está saliendo en todos los medios de comunicación de todo el mundo democrático, porque es un escándalo, como tú has dicho al principio. Es decir, si no damos una respuesta satisfactoria de lo que ha pasado y una respuesta satisfactoria también a los espiados, porque también tienen derecho y se merecen una explicación, la verdad es que la conclusión que un ciudadano puede llegar es que esta democracia está mostrando signos graves de debilidad, porque es una debilidad que un gobierno democrático no pueda controlar a ninguna otra institución o organismo porque se esté vulnerando los derechos fundamentales de los ciudadanos de este país. Margarita Robles acaba de hablar. Dice que le parece bien dar explicaciones en una comisión, pero insiste que aquí
todo lo que se espía es legal y se hace por los cauces establecidos. Vamos a escuchar a la ministra. En el caso concreto del CNI siempre actúan con arreglo a la legalidad vigente. Todo lo que hace referencia al CNI es secreto. Y por lo tanto es muy fácil imputarle al CNI determinadas actuaciones porque saben que el CNI no se puede defender. El Centro Nacional de Inteligencia, todas sus actuaciones, cuando las haga, están sujetas a control judicial y autorización judicial. Tienen también un control parlamentario. Yo espero que pronto se constituya esa comisión, se pueda declarar con toda claridad, porque el sometimiento a la ley es total y absoluto. No es más fácil decir primero, se ha espiado, porque doy veracidad a esa información, porque es muy detallada además. Y entonces decir, y ahora voy a investigar qué es lo que ha pasado, quién tiene acceso a Pegasus y voy a investigarlo, porque lo que dice la ministra es obvio. Pues claro que el CNI, ¿qué va a decir la ministra sobre el CNI? Pues es obvio que tiene control judicial. Bueno, yo creo que podría decir otra cosa, porque teniendo los resortes que tiene el gobierno y teniendo los resortes que tiene el Poder Judicial, ha dicho que cualquier acción del CNI estaría sometido a mandato judicial. Bueno, pues muy fácil, eso se puede rastrear. Y si no ha habido mandato judicial, pues se puede, ya debería estar la ministra de Justicia viendo a ver qué está pasando con este. Si ha habido mandato judicial, pues mire usted, pues entonces es legal y nos puede parecer más o menos estético, inestético, y tendrán que dar unas explicaciones. Pero lo que no se puede decir, no, yo hablar con una notoriedad como si fuera una especie de afirmación que no admite prueba de lo contrario. Es decir, axiomática. No, mire usted lo primero que tiene que hacer ante la evidencia de lo que estamos escuchando es investigar. Y una vez que haya investigado, dar una explicación satisfactoria. Pero lo que no puede decir, esto no ha existido. No, eso no se puede decir. Porque evidentemente todas las evidencias, y valga la redundancia, apuntan a que ha habido espionaje en España, que ha sido por parte de una institución oficial, y algunos apuntan incluso dentro de la investigación que todo es cercano al CNI. Si esto no es cierto, pues mejor que lo digan de manera inmediata. Y si hay alguna posibilidad de que alguien se haya excedido en el cumplimiento de sus obligaciones, que la justicia caiga sobre él. La justicia y también la política, porque la política también tiene responsabilidades en todo esto. Porque a veces a la justicia, lamentablemente, en este país la ha dirigido la política, o se han codirigido unos a los otros. Y eso no es bueno para la sensación que debemos de tener todos de la salud de la democracia. Pues Javier Aroca, un abrazo muy fuerte, gracias. Otro para ti. Yo insisto, o sea, lo que no se puede decir es que no ha pasado, porque que ha pasado está acreditado. Otra cosa es que hay que investigar quién, cómo, cuándo, por qué. Tienes que ofrecer explicaciones convincentes, ¿no? Yo creo que de entrada una cuestión de principios. En un país, en una sociedad democrática, no se puede espiar a la gente. O sea, ni siquiera cabe que pensemos que, bueno, pues ¿qué pensábamos? Que este escenario del espionaje no existía. Seamos realistas. Ni siquiera con ese cinismo, diríamos, cabría argumentar y cabe justificar en absoluto todo esto. Yo creo que es un escándalo que debe investigarse. Creo que el gobierno tendría que hacer más esfuerzos precisamente en ofrecer claridad sobre este tema, y me parece, lo que no sé es, porque claro, en un país democrático se supone que no se puede espiar y que las interceptaciones que pueda haber, por ejemplo, en las comunicaciones y digamos en la intromisión de los derechos fundamentales solo caben con autorización del juez. ¿Qué pasa? ¿Que los 63 casos tienen autorización del juez, por ejemplo? Bueno, pues no lo sé, pero... Empiezan, y además cronológicamente está muy claro, porque empieza bajo mandato del Partido Popular, de Rajoy, eso es evidente, y se prolonga hasta diciembre de 2020, bajo mandato ya de Sánchez muy avanzado. Claro, el mosqueo que llevan internamente en Unidas Podemos, que dicen, nosotros no sabemos nada de esto, quien controla el CNI es la parte del PSOE. Pero claro, es que es normal que crean... Te voy a dar una apunte nada más muy breve, porque ayer pensaba yo en este tema, que precisamente una de las conclusiones que se extrajeron del procés de Cataluña era el fracaso estrepitoso de los servicios de inteligencia. Sí. Porque no supieron localizar dónde estaban las famosas urnas, por ejemplo, ¿no? O sea, que ni siquiera desde el punto de vista de los resultados parece que debió ser muy eficaz aquello. Sí, el problema es sobre todo lo que se comentaba anteriormente, ¿no? Esa sensación de inseguridad que genera, que incluso, pues como decías, los socios del gobierno tampoco te pueden tener claros y también han sido investigados. Yo he mantenido conversaciones telefónicas con cantidad, con por lo menos una docena de las personas que aparecen en esa lista, durante ese tiempo.
Luego, por lo tanto, digo yo, mis conversaciones con ellos también han sido espiadas. Y claro, y así lo estoy contando yo porque, en fin, soy periodista y tengo acceso a ellos. Pero así, imagínense el círculo que rodea. Sí, y lo peor de todo es que, vistos algunos nombres, ¿no?, más allá de los de Cataluña, pues cuando vimos el nombre de Arnaldo Otegi o de Jon Iñarritu, pues lo triste es que ni siquiera nos sorprendió muchísimo, me parece a mí, porque no hay que ir de todas formas hasta el 95, ¿no?, para ver escuchas ilegales. Yo todavía recuerdo lo del Pegasus, me sonaba de las escuchas de Torrente y Maragall, que todavía no están de todo hay un del juez que todo las está aclarada, investigando en Barcelona, pero todavía no lo han contestado los organismos oficiales, claro. Yo creo que se acredita, ¿no?, que existe un sistema o ha existido de persecución política y no se es un país democrático por decir que lo eres, ¿no? Porque si tú haces las mismas prácticas que Rusia o Venezuela, pues no puedes decir que eres lo contrario, ¿no? Pero a mí la pregunta verdadera que habría que hacer es, por seguir su argumentación de, no, estos son razones de seguridad y todo lo amparan, ¿y si el espionaje no fuera en favor del unionismo español? Es decir, si se descubriera, por ejemplo, que la Ertzaintza espía a líderes unionistas o fabrica pruebas para imputarles delitos, ¿el Estado lo respetaría en nombre de la seguridad? ¿O es que entrarían en una valoración que parece que vivimos es un derecho del Estado? Luego nos vamos a ocupar de las derivadas políticas, ¿eh? Ojo con las derivadas políticas. El gobierno no tiene mayoría en el Congreso y algunos de los espiados son los que le están apoyando en el Congreso una semana sí y otra también. Cuidado con esa derivada. Vamos a hacer un alto y volvemos enseguida.